Estimados, sí, estimados hermanos, muy buenos días. Una alegría, una bendición estar con ustedes esta mañana. Un culto especial, ¿verdad? Un culto misionero, donde esperamos reflexionar sobre la gran tarea que tenemos como iglesia, ¿no? Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de estar con ustedes en este culto. Gracias al pastor Jaime, a los encargados de las misiones, también allí en la congregación, por darme esta hermosa oportunidad. Bueno, pero para los que no me conocen, mi nombre es Erwin Sotomayor y junto a mi familia, Dios nos permitió servir en el campo misionero por 15 años fuera de Chile, en Ciudad del Este, allí en Paraguay. Dios nos permitió ir a plantar una iglesia multicultural. Eh, Sobre mi familia, bueno, mi familia la conforma mi esposa Octavia, ella es boliviana. Llevamos 27 años de matrimonio. Inmediatamente que nos casamos, nos fuimos a estudiar al seminario de la Alianza allí en Temuco. Pastoreamos después 8 años aquí en Chile y luego salimos como misioneros fuera del país. Cuando salimos de Chile, nuestros hijos eran muy pequeños, tenían 10, 5 y 3 años. Ahora al volvimos el año pasado en el verano. Al volver ahora ellos lo hacen con 26 años el mayor, perdón, 28 años, 21 años y 19 años el hijo menor. Dios fue fiel. La mayoría de las veces cuando hablamos de los misioneros, lo hacemos pensando en el matrimonio, ¿no? Pero somos en realidad una familia misionera, porque los hijos son pieza importantísima en la tarea misionera. Son muchas veces ellos los que son la punta de lanza, ¿no? Gracias a ellos, que se hacen de muchos amigos, podemos conocer familias y llegar a ellos también con el Evangelio. Además, cada uno de ellos sirviendo al Señor durante estos años de ministerio, acompañándonos en la tarea. Ellos fueron en sus inicios nuestros músicos, nuestros decoradores, nuestros asistentes de sonido. Cuando no habían líderes, ellos eran líderes de jóvenes, de alabanza, de la escuela dominical. Bueno, pero después ya Dios nos dio hermanos que pudieran también servir en todos esos ministerios. Y antes de la reflexión quiero también recordar algo, destacar algo, que en el inicio del proyecto de plantación de iglesia allí en Ciudad del Este, la iglesia de la Florida fue la primera iglesia en participar de manera vivencial con nosotros. Un hermoso equipo de hermanos viajaron esos años, año 2008, viajaron a Ciudad del Este, estuvieron con nosotros como una semana y dejaron muy lindos recuerdos. Nos bendijeron como familia, nos bendijeron en todo sentido. Con ellos hicimos nuestro primer culto en un salón que nos cedió allí el dueño del edificio donde vivíamos, pues antes hacíamos las reuniones en nuestro departamento. Antes de regresar, ellos nos regalaron recuerdos, porque son cosas muy importantes para nosotros cuando estamos comenzando una iglesia, una obra. Nos regalaron un equipo de audio con parlantes para nuestros cultos, los que usamos por varios años. Entonces la Florida, la iglesia, siempre está en nuestro corazón, ha estado en nuestro corazón. Yo ya aprovecho de agradecerles nuevamente por el amor, hacia la obra misionera que ustedes tienen, por el apoyo, el hecho mismo de que hoy esté con ustedes, ¿verdad? Es una demostración de la pasión también de la iglesia por las misiones, el apoyo a través de la promesa de fe. Gracias al pastor Jaime por darme esta oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Quisiera leer un pasaje en Primera de Corintios, capítulo 9, versos 16 al 23. Dice la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
Por lo cual, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La misión, queridos hermanos, la lleva adelante la iglesia, ¿no? Dios desde siempre tuvo el plan de salvar a la humanidad. Cuando formó al hombre, lo hizo con el propósito, en primer lugar, de que la humanidad, ¿verdad?, le sirviera. Y de esa manera, este planeta, la Tierra, alcanzaría su plenitud de felicidad, de satisfacción. Pero aquello falló, ¿no? El hombre, finalmente, Adán y Eva decidieron seguir su propio camino y conocemos nosotros la historia, ¿no es cierto?, las consecuencias de esa mala decisión. Entonces Dios eligió a Abraham, ¿verdad?, para formar un pueblo, para formar a Israel, que también decidió ignorar el llamado de Dios. Y fue un pueblo rebelde, un pueblo que se contaminó con la idolatría de las otras naciones, y finalmente Jesucristo muere en su territorio, ¿no es cierto? Entonces Dios envía en un momento a su Hijo para que traiga luz a esta humanidad perdida. Y Jesús prepara a 12 hombres comunes y corrientes, personas que no tenían mayor relevancia quizás dentro de la comunidad. Los prepara y aquellos hombres, ¿no es cierto?, junto a otros discípulos más, fundan la primera iglesia allí en Jerusalén. Ahora nosotros, como iglesia, somos llamados por Dios a desarrollar este plan salvador que Dios tenía preparado para esta humanidad. Y la pregunta que viene a nosotros es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Cuánto falta para que el Evangelio sea conocido en toda la tierra? Ahora con la tecnología, ¿verdad?, quizás sea más fácil cumplir con esa tarea. Pero en este plan de salvar a la humanidad que tiene Dios y de nuestra responsabilidad como iglesia de llevar el Evangelio a todas las personas, no podemos olvidar este aspecto encarnacional de la proclamación del Evangelio. Nosotros, insertándonos en las comunidades para impactar con el Evangelio. Pablo lo explicó muy bien en este pasaje que nosotros leímos. Él tenía esa capacidad de empatizar con la gente, de contextualizarse con las personas, con las culturas, ponerse en el lugar de la gente para ganarles para el Señor. Pero no debemos olvidar que en la misión el verdadero protagonista es Dios, el Espíritu Santo. Porque nada, queridos hermanos, nada se puede hacer sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Podemos tener todo lo que se necesita, un programa, una actividad, un proyecto, ¿verdad? Podemos tener a las personas indicadas, todo el recurso necesario, las estrategias probadas, pero si el Señor no va con nosotros, nada va a ser fructífero. Nosotros somos solamente los instrumentos, pero Dios es el que salva finalmente. Podemos tener los mejores argumentos para poder defender nuestra fe, para convencer a una persona, pero si Dios no se revela a su corazón, nada podemos hacer. Porque no somos nosotros, no eres tú, no soy yo, es Dios.
Y esa experiencia la vivimos en el campo, ¿no? Personas, hermanos, amigos que después de 4, 5, 6 años y participando con nosotros todos los fines de semana en la iglesia, pero permanecían en sus religiones tradicionales, ¿no es cierto? Pero después el Señor se reveló a sus corazones. En el tiempo de Dios, Dios habló a sus vidas y pudieron ellos dejar sus religiones y comenzar a servir al verdadero Dios. A Dios le encanta, hermanos, usar a hombres para cumplir sus fines, pero no es con las fuerzas del hombre, sino con las fuerzas del Señor y con el poder de su Espíritu. Cuando el hombre muchas veces se siente limitado, que no lo va a poder hacer, es cuando Dios más se hace ver, se hace sentir, ¿no? Por eso tampoco nunca debemos de poner una excusa como la puso Moisés, Jeremías en su momento, de cómo, Señor, mira si hay otros que lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Dios usa a hombres, no con las fuerzas del hombre, sino con el poder de su espíritu, y finalmente las personas pueden ejecutar la tarea, pueden servir al Señor en distintas áreas, pero solo por la gracia de Dios, solo porque Dios así lo, lo, lo puede hacer. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, antes, ¿no?, les dejó encomendado a sus discípulos que esperen allí en Jerusalén, porque antes de salir a predicar, ellos debían de ser llenos del Espíritu Santo, porque la tarea no sería con las fuerzas de ellos, sino con el poder del Espíritu, ¿no? Una vez que en Jerusalén los discípulos y los otros seguidores de Jesús en ese tiempo recibieron al Espíritu Santo, ellos comenzaron a vivir experiencias sobrenaturales, a ver milagros como nunca antes habían visto, a predicar como nunca antes lo habían hecho. Tenían el poder, pero lo encomendado era que con ese poder ellos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Y ellos, al parecer, estaban sintiéndose muy cómodos en su lugar, felices en su iglesia avivada, ¿verdad? Disfrutando de todo eso sobrenatural, pero esa no era la misión. Entonces Dios tuvo que permitir una gran persecución contra la iglesia para que pudieran salir de allí y llegar a otros lugares donde Dios quería que se oyera también el mensaje del Evangelio. Hermanos, a veces las contrariedades en nuestra vida llegan porque Dios está planeando otra cosa para nosotros, porque Dios está queriendo que nosotros veamos otras realidades, experimentemos otras muestras de su poder, veamos y conozcamos a un Dios diferente, más grande. No siempre las contrariedades llegan para desarmar y destruir nuestra vida. Detrás de todo aquello hay un plan muchas veces de Dios. Comenzando allí en Antioquía, como la primera iglesia gentil, una iglesia no judía, el Evangelio comenzó a llegar a otros continentes. El Evangelio llegó a Asia, llegó a Europa y hoy ha llegado hasta nosotros. Hoy, si nosotros somos salvos, hoy pertenecemos a la iglesia, hoy es porque en algún lugar del mundo comenzó a predicarse el Evangelio con pasión, con entrega, con sacrificio, y aquello fue extendiéndose hasta llegar hasta nuestras tierras. El mensaje no fue solo para Israel, no era solo para Siria, no era solo para Jordania, el mensaje era para todo el mundo. Y en Hechos capítulo 11, 19, del verso 19 al 21 encontramos, ¿no?, cómo sucedió lo de la dispersión de los cristianos saliendo de Jerusalén y yéndose a otras tierras para anunciar las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Y dice la palabra allí que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Chipre, Cirene, Antioquía, hasta lo último de la tierra conocida en esos momentos. Hermanos, el Evangelio es algo impactante. Cuando el poder de Dios acompaña el testimonio de sus hijos, eso impacta la vida de las personas. El Evangelio trae consigo perdón, trae paz, trae salvación, trae esperanza, trae una nueva vida. El Evangelio transforma al hombre, y todos ustedes, hermanos, ¿no es cierto?, espirituales,
tienen la experiencia de haber vivido esa transformación, porque el antes y el después de conocer al Señor es algo que realmente se ve, es una transformación real, porque Jesús es el camino a una vida transformada. Dios quiere y puede operar, ¿no es cierto?, en nosotros una transformación como nada en el mundo lo puede hacer. Cuando nosotros nos convertimos, Dios cambia nuestro carácter, ¿verdad? Dios cambia nuestra naturaleza. Dios cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestra forma de ver la vida. ¿Cuántas personas han conocido al Señor en un momento de depresión terrible, con algún intento muchas veces hasta de suicidio, porque no ven salida en la vida, no le hayan sentido a la vida? Pero Dios cambia esa perspectiva de ver la vida con otros ojos. Jesús es el camino para una vida transformada. Ese proceso de transformación sin duda dura toda la vida, ¿verdad? A través de esa transformación espiritual, Dios va haciendo al hombre más semejante a Cristo. Nosotros como creyentes ya no somos ese ser humano esclavo, sometido al pecado, sometido al mundo, al diablo. Ahora somos libres, ahora somos victoriosos. ¿Y libres para qué? Libres para compartir este evangelio. Libres para que otros también conozcan esta maravillosa experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor. Es importante entender que cuando evangelizamos nosotros, no estamos ofreciendo algo que caduca, que tiene fecha de vencimiento, no estamos ofreciendo una religión más de las tantas que hay. Estamos ofreciendo a la misma persona de Jesucristo, que al entrar a la vida de las personas, las transforma, las regenera totalmente. El mensaje de Pablo era: yo antes era esto, pero ahora soy esto otro. Ese es el mensaje que más impacta a las personas. Tu testimonio, tu cambio de vida. A través del testimonio, a través de la compañía, a través de la amistad, podemos llegar a muchas personas. Estos años allí en el campo misionero, sobre todo allí en Ciudad del Este, entendimos que la misión es relación, es relacionarnos. No podemos solo predicar, debemos también vivir el Evangelio. Y sobre todo al trabajar con comunidades orientales, de Medio Oriente, Asia, debemos ir por ese camino, ¿no? El camino de la amistad, del compañerismo, para luego poder presentar el Evangelio de Jesucristo a sus vidas. No podemos llegar directamente con el mensaje de Jesús o con la Biblia, ¿verdad? Por el tema del rechazo y de los prejuicios, pero sí hay otros caminos, el camino de la relación, el camino del compañerismo, del acompañar a la gente en su vida, en los momentos buenos y también en los momentos malos, y eso es mucho más impactante. Días atrás estuve en una charla con un profesor libanés, ex musulmán, y él daba una estadística: el 5% de los musulmanes se convierten porque van a una iglesia, los invitan. El 10% se convierte por leer la Biblia, pero el 85% se convierte por relaciones interpersonales que han logrado tener con cristianos. La compañía de un buen cristiano toca el corazón de estas personas. El amor derriba prejuicios, derriba muros, quita el temor, quita el miedo. Hoy, hermanos, tenemos una gran tarea por delante: llegar a esos lugares donde se inició el cristianismo, donde hoy queda muy poco de cristianismo. El apóstol Pablo se dedicó a viajar, a recorrer los lugares no alcanzados en esa época, ¿verdad? Entregó su vida, sus fuerzas, su tiempo, sus recursos, para que otros oigan. Llevó el Evangelio por Asia, Europa, Medio Oriente. Llenó la tierra en ese tiempo con el mensaje del Evangelio. Salía de Antioquía,
se iba a otros continentes a predicar, establecía iglesias, volvía a su iglesia que lo envió, rendía cuentas y volvía a visitar las iglesias plantadas y extendía la predicación después a nuevos territorios todavía. Pero hoy, esos antiguos territorios son naciones no cristianas. Por siglos, Jesucristo ha desaparecido de estos lugares. Hoy son lugares a los que aspiramos llegar y usaremos todos los medios, todos los recursos posibles para hacer que nuevamente el mensaje, la persona de Jesucristo, sea escuchado en estos lugares. Por ejemplo, en Israel, el cristianismo son un 2%. El 2% de la población en Israel son cristianos. En Turquía, el 0,5% de la población son cristianos, lugares por donde se predicó el evangelio y la cuna del cristianismo. Hoy día ya no existe cristianismo. Hoy día vemos violencia en esos lugares, vemos guerra. ¿Por qué? Porque Jesús no está, porque a Jesús lo acallan, porque la Biblia no se habla, no se predica, no se lee. Porque si no, las personas son encarceladas, muchas veces muertas. Ha desaparecido aquella persona que habla de perdón, que habla de amor. Y hoy día en esos territorios se vive todavía con el ojo por ojo y diente por diente, con la ley de la venganza, la ley del más fuerte. La Alianza Cristiana y Misionera hoy día está enviando a hombres, a mujeres, prácticamente cada año a estos lugares no alcanzados. Hoy día, imagínense, no alcanzados cuando fueron la cuna del cristianismo. Pero por otro lado, millones de personas de estos países están viniendo a nuestras tierras movidos por asuntos económicos, por asuntos de seguridad, buscando la paz, haciendo ahora posible que nosotros le podamos alcanzar con el evangelio. Porque ahora llegan a nuestras tierras, hablan nuestro idioma, aprenden de nuestras costumbres, de nuestras culturas. Es mucho más fácil llegar a ellos. Y eso es lo que estamos queriendo realizar aquí en el norte, un acercamiento a estas familias, a estas personas, a través de la amistad, del compañerismo, para poder presentarles el evangelio. Imagínense, en Ciudad del Este habían cerca de 15.000 árabes. Aquí donde nosotros estamos hoy día existen más de 1.000 pakistaníes, comunidad también libanesa, palestina, y otros grupos hindúes, chinos. Toda esa gente está llegando a nuestras tierras. ¿Y cómo nosotros no vamos a hacer algo para llegar con el evangelio? Porque si uno de ellos se convierte acá, va a poder ser un testimonio para su gente allá, en estos territorios no alcanzados. Hoy día en Brasil existen 1.800.000 musulmanes. 1.800.000 musulmanes. En Argentina existen 759.000 musulmanes. En Venezuela, 120.000. En México, 115.000, 116.000 musulmanes. En Chile, años atrás se hablaba de 3.500, 4.000 musulmanes. 5 a 7 millones de musulmanes hay en Latinoamérica. Imagínense la cantidad de personas que no han escuchado de Jesucristo. Una vez un hermano decía, convertido, ex musulmán, que pertenecen a nuestra iglesia, él decía, yo tuve que viajar, vivía a 30 kilómetros de mi tierra, de Galilea, donde vivía Jesucristo, y nunca le conocí, nunca me hablaron de él. Tuve que viajar miles de kilómetros para que aquí en Latinoamérica pudieran presentarme a Jesucristo. ¿Por qué no se esconden a Jesús?, decía él. La iglesia de Antioquía fue una iglesia visionaria y debemos nosotros de seguir su ejemplo. Esta iglesia aprovechó su ubicación geográfica, su recurso tanto humano como sin duda económico, sus capacidades que tenía para poder servir a esta misión de Dios, para llevar el evangelio
a toda la tierra conocida en ese momento. Sin duda hoy como iglesia tenemos grandes y hermosos proyectos, pero no olvidemos que el principal trabajo, que el principal esfuerzo, la principal dedicación de la iglesia hoy tiene que ser extender el reino de Dios a los que no le conocen. En Paraguay nuestro enfoque estaba en trabajar con inmigrantes, pero cuando se presentó la oportunidad de también trabajar con etnias indígenas, también lo hicimos. No pudimos decir no, porque Dios quiere alcanzar a todos. La iglesia de Cristo debe de abrirse a predicar el evangelio a toda criatura. Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de la gente, tenía compasión de su pobreza espiritual, de sus necesidades no satisfechas, de sus anhelos no cumplidos, de sus vidas sin esperanza, de la falta de amor, de la falta de compasión. La compasión, hermanos, es la respuesta natural que el cristiano debe de tener frente al sufrimiento de las demás personas. La iglesia debe de vivir la compasión con los demás día a día. La necesidad va a aparecer en cualquier momento, va a aparecer a cualquier persona. Nadie está libre de algún problema económico o de algún problema de salud que va a implicar, ¿verdad?, un gasto extremo y que muchas veces no hay. En el tiempo de estar sirviendo allí en Ciudad del Este, donde la mayoría de la gente se mueve en el mundo del comercio, nos tocó acompañar a muchos amigos en momentos difíciles. Y no estoy hablando de que les dimos dinero o le pagamos sus cuentas, no, nada de eso. La persona cuando está pasando un mal momento, lo único que desea es que nadie lo juzgue, que nadie lo rechace, que le demuestren empatía, que le entiendan. El mundo es muy cruel. Cuando alguien ve mal a alguien, los amigos muchas veces le abandonan. Y allí es donde nosotros debemos de marcar la diferencia. Debemos de estar en los buenos y mayormente en los malos momentos con las personas. Cuando todo les deja, Dios les quiere recibir. Cuando el mundo los rechaza, Dios los acepta. En algún momento, algunos amigos, ¿no?, me dijeron, ya no hay nadie en quien confiar. Solo ustedes son mis amigos, hablándonos a nosotros como familia, porque los recibíamos en casa, les acompañábamos a hacer algún trámite, les abrazábamos en la calle, porque cuando la persona está bien, todos son amigos, y sobre todo en este mundo del comercio, ¿no es cierto?, del dinero. Y estos amigos inmigrantes eran totalmente abandonados por sus paisanos, por su gente, porque hoy día ya no tenían dinero. Las palabras muchas veces sobran, ¿no? Pero la demostración del amor es lo que más llega al corazón de las personas. A veces nos preocupamos buscando las formas, los métodos, las estrategias, cuando el modelo de Jesús, Él nos enseñó a que la tarea se hace mostrando amor, mostrando compasión por las personas. Haya pues en vosotros, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, siendo Dios, estando en su gloria, vino a la tierra y se hizo hombre, quiso vivir entre nosotros, que conociéramos de primera mano su mensaje, su amor. Su mensaje era tan importante que Él tuvo que venir a la tierra para compartirlo. Jesús nos dio a conocer a Dios. Jesús nos mostró que Dios es un Dios de amor, que tiene esa capacidad de perdonar, que tiene poder para sanar, que tiene poder para salvar. El mensaje de Jesús era un mensaje claro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo es la fuente del gozo, es la fuente de la paz, es la fuente del amor. Él es muy diferente a estos líderes humanos que nosotros tenemos hoy día, a las religiones humanas que hoy día tanto, ¿no es cierto?,
se muestran como espirituales. Muchos de los problemas que existen en el mundo, ¿no es cierto?, es por estas guerras religiosas. Tenemos allí en este país de Afganistán muchas personas sufriendo por los talibanes, cómo se maltrata a los cristianos en otros países en nombre de Dios. Se dice que las guerras religiosas son las más sangrientas porque todos creen que están sirviendo a Dios. Jesús nunca usó la fuerza para imponer su mensaje. Él pudo haber tenido un ejército, pudo haber derrocado al Imperio Romano, ¿verdad? Pero no lo hizo. Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Jesús más bien estableció su reino en nuestros corazones por medio del amor, por medio del sacrificio. Él no mató a nadie, Él no obligó a nadie, Él se ofreció por los demás. Él se entregó para salvar al pecador. Nosotros, hermanos, debiéramos de morir a nosotros mismos, así como Cristo murió por nosotros, debiéramos también nosotros renunciar a nuestro yo, a nuestros deseos, renunciar a nuestro ego y darnos por la humanidad y darnos por las personas. Su amor y su compasión le llevó a morir de la peor manera. Los musulmanes no pueden entender que Dios haya permitido tanta humillación para su hijo. Pero en eso radica la importancia de su entrega. En eso radica la importancia de su sacrificio. Que no fue un simple hombre el que murió. Que no fue un simple mortal el que murió. O el mejor de los hombres o el hombre más santo de esta tierra, no. Sino que fue Dios mismo quien se entregó por nosotros. Ahí está la grandeza de la obra de Jesucristo. Esa entrega, queridos hermanos, ese amor de Jesús por las personas debe movernos también a nosotros hoy día. El contexto que, como decía adelante, en el que desarrollamos nuestros ministerios, no fue en un lugar donde podíamos quizás hablar abiertamente de Jesucristo. Hoy día con las familias con las que estamos trabajando tampoco quizás lo podemos hacer. Pero es en medio de esa amistad, de compartir, que un día en algún momento vamos a poder compartir nuestra fe. En Ciudad del Este tuvimos una escuelita de fútbol por 11 años con los niños inmigrantes. Se formó un taller de costura para mujeres inmigrantes también. Trabajamos con comunidades indígenas. Y todo eso, queridos hermanos, lo hacíamos de manera intencional, movidos para mostrar el amor de Dios a las personas. Jesús se preocupaba, dedicaba su tiempo a las personas. Nosotros no podemos hacer menos. Si algo tenemos que aprender en este mundo hoy, en este mundo individualista, en este mundo egoísta, es a amar incondicionalmente, sin esperar recibir nada a cambio, así como Dios nos ama. Frente a toda esta problemática migratoria aquí en el norte, aquí en Iquique, claro, uno puede tener una opinión, ¿verdad?, que la ilegalidad y todo aquello, pero cuando vamos por la calle y vemos a niños sufriendo en la calle, que no tienen qué comer, ¿cómo vamos a permanecer nosotros inmóviles, indiferentes a ese dolor de estos niños? Y aquí como centro cultural, la semana pasada fuimos a asistirles, les llevamos a estos niños inmigrantes venezolanos, les llevamos alimentos, medicamentos. Como iglesia también se está trabajando, se llevó comida, 60 platos de comida para estas personas allí que están sin alimentación, sin nada. La política tiene que quedar de lado en todas estas cosas, porque hay una necesidad mucho mayor. Y si en esos momentos nosotros podemos compartirle el Evangelio, bueno, es la oportunidad que Dios tiene para que nosotros podamos compartirles el Evangelio. ¿Sabían ustedes? En el tiempo de Chávez se abrieron las puertas para que el Islam llegue a Venezuela, y hay una cantidad enorme de mezquitas allí en Venezuela, porque
Ellos hicieron convenios en esa época con Irán, intercambio, ¿no es cierto?, económico y todo, pero también trajeron su religión. Y ahora estas personas, ¿no es cierto?, de estos lugares del mundo que estaban siendo alcanzados con el Islam, están llegando a nuestras tierras para que nosotros también le podamos hablar del Evangelio de Jesucristo. Nada sucede por casualidad. Todo está dentro de un plan, ¿no es cierto?, maravilloso del Señor. Están llegando familias de Afganistán. ¿Por qué? Dios las está trayendo, porque en esos lugares no podemos irle quizás a hablar directamente de Jesucristo. Los misioneros en esos lugares no pueden hablar de Jesucristo, pero Dios los está trayendo a Chile para que acá ellos puedan conocer a Jesucristo. La iglesia, hermanos, es un gran milagro, es el milagro de Dios. La iglesia es diversa y debe seguir alcanzando a este mundo diverso. Los movimientos migratorios están uniendo el mundo, lo están acercando, nos está permitiendo llegar a muchos con el Evangelio. Todo esto está sucediendo y tenemos que estar alerta, tenemos que estar viendo esto no como un problema, más bien tenemos que verlo como una oportunidad, porque cada problema es una oportunidad que Dios nos da para crecer. La iglesia de Jerusalén era una iglesia multicultural, con hermanos de distintas naciones. Siempre el plan de Dios fue una iglesia multicultural. El cielo será un lugar multiétnico, pues habrán personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. La importancia de la iglesia hoy día es tremenda en esta tarea, en estas problemáticas. La importancia de la iglesia de Antioquía estuvo en que supo enfrentar los desafíos de su momento. ¿Cuáles son los retos que Dios hoy día nos está entregando? ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros frente a todo esto? ¿Qué Dios nos está pidiendo hacer hoy día como hijos de Dios? ¿Has postergado quizás el llamado de Dios en tu vida? ¿No te estás atreviendo a tomar la iniciativa con tu familia, en tu matrimonio, para comprometerte con el Señor? Miremos a nuestro alrededor, veamos quiénes son los que sufren. ¿Quién no ha escuchado del amor de Dios? Nosotros podemos llevarle las buenas noticias, querido hermano. Queda poco tiempo y es tiempo de predicar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este momento, por que a través de tu palabra y a través del ejemplo de Jesucristo nos enseñas, Señor, a vivir, a ser cristianos en medio de una sociedad convulsionada, pagana muchas veces también, pero es allí donde tú nos has llamado a hacer luz, a predicar el Evangelio, a traer salvación, esperanza a la vida de aquellas personas que están sin esperanza, Señor. Bendícenos como hijos tuyos, como iglesia. Bendice a los misioneros que están trabajando en campos difíciles, peligrosos, Señor, pero allí tú acompáñales y allí que tu luz siga alumbrando y llegando a muchas personas, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de reflexionar en tu mensaje y en tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén.